Gloria al Espíritu de Dios. Lo tenemos. Dice en el nombre de Jesús el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pecado. Mas en tu palabra, ¿en quién? En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de ¿qué? De peces, y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudasen. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tan manera que se hundían. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aleluya. Puede sentarse. Aleluya. Aleluya. Siéntese, pero no siente su alabanza en esta hermosa noche. Amén. Y quiero dar esta palabra aquí, usar como tema: te vas a multiplicar. Aleluya. Mientras meditaba en esto que Dios me daba, aleluya, porque después que el pastor me llamó el otro día, Dios me metió un sueño acerca de los peces y dije: vamos a fluir entonces por ahí. Aleluya. Y mientras leía esto, aleluya, acerca del llamado que Dios le hacía a Pedro, aleluya. Mientras veía esto, veía el llamado que Dios le hizo a diferentes hombres. Pero hay un hombre en la Biblia que a mí me impresiona el llamado que Dios le hizo a él. Este hombre se llama Moisés. Aleluya. La Biblia dice que Moisés, después que crece, Moisés está allí, aleluya. Y dice que allí, cuando está en Egipto, Moisés ve que están peleando, aleluya. Ve un hebreo, aleluya, que está peleando con un egipcio y ve cómo el egipcio lo maltrata. Pero cuando Moisés ve eso, dice la Biblia que entonces Moisés toma venganza por sus manos y dice que Moisés entonces mata al egipcio. Pero Moisés pensaba que eso se iba a quedar en silencio, que eso se iba a quedar así. Pero Moisés se da cuenta de que fue descubierto lo que había hecho. Y dice la Biblia, para no entendernos, que Moisés huye al desierto. Y cuando Moisés huye allí al desierto, Moisés llega a un lugar allí. Y cuando llega a ese lugar, dice que allí habitó, porque allí Moisés consiguió a su esposa. Dice que Moisés también apacentaba las ovejas de su suegro de Jetro. Y cuando está allí Moisés en el desierto apacentando las ovejas, dice que de momento Moisés ve que una salsa comienza a arder. Moisés ve que esta mata comienza a quemarse. Pero es natural que en el desierto, por la calor que hace, tanto grado Fahrenheit que hace, es normal que una mata se encienda. Es normal que la salsa se encienda. Es normal que esto acontezca, porque hasta en Dominicana a veces cuando la calor está muy fuerte pasa eso. Es normal que esto pase. Lo que no es normal es que la mata, la salsa esté ardiendo, pero la salsa no se consume. La salsa sigue igual. Y esto llama la atención de Moisés. Y Moisés va para ver esta grande visión, esto que está pasando. ¿Por qué esta salsa arde, pero esta salsa no se consume? Y era Dios atrayendo la mirada hacia Moisés, aleluya. Y algo que me gusta, aleluya, del desierto allí, es que el desierto, aleluya, te saca sangre, te saca lágrimas. Pero en el desierto es donde tú aprendes a conocer a Dios. En el desierto es donde Dios se te revela. En el desierto es donde tú aprendes a conocer a Dios. Moisés
no conocía a Jehová hasta que Jehová se le reveló. Aleluya. Fue el desierto que provocó que Moisés conociera a Jehová. Y cuando tuve esto, tuve a Agar, esta mujer llamada Agar. Dice que cuando Sara, aleluya, la esposa de Abraham, la saca, ella se va al desierto. Pero cuando sale para el desierto, allí en el desierto, Agar conoce al Dios que le escucha o al Dios que ve. Agar salió porque la botaron, pero cuando llegó al desierto, en el desierto se encontró con el Dios que la veía. Aleluya. Y no tan solo, aleluya, que cuando Agar salió al desierto se encontró con Dios, sino que vino con una promesa en su vientre. Aleluya. Vino con algo en su vientre. Aleluya. Vino con una promesa. Vino con un Ismael. Ella salió vacía, pero se multiplicó en el desierto. Allí en el desierto se multiplicó. Aleluya. ¿Por qué se multiplicó Agar en el desierto? Porque allí en el desierto Jehová le dijo: hay una descendencia grande sobre tu vientre, te vas a multiplicar. Pero escuche esto. Dios mío, Espíritu Santo, llévame suave. Pero escuche esto. Hay algo poderoso aquí. Es que cuando Agar se encuentra con Dios, pastor, aleluya, Agar está allí, se encontró con Dios, y Jehová está hablando con Agar. Le dice: ¿qué pasó? Le dijo: no, que me echaron de allá, de la casa de mi señora. Aleluya. Porque Agar, como ella estaba encinta y su señora no, ella se creía la última Coca-Cola del desierto. Agar estaba ancha, Agar estaba como el pavo real, estaba abierta como un beta. Se le olvidó que Jehová era su pastor. Aleluya. Estaba abierta Agar, aleluya, no estaba sumisa. Pero escucha esto. Cuando Agar está hablando con Dios allí, Agar, escucha esto. Escucha, hay una palabra que me impresiona. Es que Jehová le dice: ahora vuelve a tu casa, vuelve ante tu señora. Pero ¿cómo vuelve? Vuelve sumisa, vuelve humilde. Usted sabe por qué el eterno Dios le dijo: vuelve sumisa, vuelve humilde. Porque si Agar volvía arrogante, no había evidencia de que se apareció Dios. Si Agar volvía arrogante, no había una evidencia de que Dios se le apareció. Pastor, nadie puede decir que Dios se le apareció y sigue siendo arrogante, sigue siendo, Dios mío. Nadie puede decir: Dios se me apareció y sigue siendo la misma persona. Cuando se desató algo aquí. Parece que hay dos, tres Agar aquí. Ay, papá. Parece que hay dos, tres Agar ahí. Aleluya. Agar no podía decir, volver donde su Señor y decir: se me apareció Dios, se me reveló Dios, tengo una promesa en mi vientre. Pero su conducta no cambiaba. Su conducta seguía siendo la misma. Seguía siendo la misma arrogante. Agar tenía que tener una transformación para que digan: wow, mira, la que es arrogante ahora es humilde. Aleluya. La que se creía la gran Coca-Cola ahora es humilde, ahora es mansa. Dios mío, Espíritu Santo, si Dios se te reveló, va a cambiar tu vida. Tú tienes que ser diferente. Espíritu Santo de Dios, gracias. Agar salió arrogante, pero volvió humilde. Esa es la evidencia de que Dios se te reveló. ¿Cómo volviste? No me responda, dígase usted mismo: ¿cómo volviste? Volviste humilde, volviste arrogante. Según como tú volviste, es la evidencia de que quién se te apareció. No era aquí, pero aquí Jehová está hablando. Aquí Jehová está hablando. Dios mío, Espíritu Santo. Yo me voy ahorita, ya no tengo problema.
Yo suelto la bomba y me voy, aleluya. Y usted se la averigua con Dios, aleluya. Pero es necesario, aleluya, de que si tú dices que Dios se te apareció, tiene que haber una metamorfosis en tu vida. Tiene que haber un cambio y una transformación, aleluya. Si no, pregúntele a Saulo, aleluya, que perseguía, azotaba, pero cuando Dios se le apareció, su vida fue transformada y cambiada. Pastor, el hombre perseguía hasta que Dios se le apareció. Y tú sabes que Dios me dijo que tú el que persigue es porque no se le ha revelado Cristo todavía. Cuando Cristo se te aparece, se te revela, automáticamente tiene que haber un cambio. Saulo perseguía a la iglesia, azotaba a la iglesia, pero después que se encontró con Cristo, más nunca Saulo azotó ni persiguió a la iglesia. Y el Dios me dijo: todo el que persigue es un Saulo y no se ha revelado Cristo. Cuando Cristo se les revele, entonces su vida va a ser cambiada y va a ser transformada. Ah, Dios mío, Espíritu Santo, el mensaje no era aquí, pero a alguien Dios le está diciendo: tiene que arreglarte, tiene que ser transformado. Prepárese, pastor, para que recoja los cadáveres. Dios me dijo esa vez: todo el que persigue es porque no se ha encontrado con Dios. Todo el que persigue, aleluya, a un hombre de Dios, todo el que usted ve hablando de otro hombre de Dios, hablando de una mujer de Dios, es un Saulo y necesita un encuentro con Dios. Porque lo único que persiguen son los Saulos. Cuando Cristo, aleluya, se les revela, su vida es cambiada y transformada. El que azotaba después pasó a ser él quien es azotado. Esa es la evidencia de que Dios está contigo. Que ahora cuando te van, aleluya, en vez de tú azotar, tú dices: yo estoy dispuesto a que me azoten por Cristo. Y no tan solo eso, que digo, yo estoy que hasta muero por él, aleluya. A mí no me importa que me maten, aleluya, porque ya no vivo yo, mas él vive en mí, aleluya. Y lo que yo quiero hacer no hago, aleluya. Wow. Déjeme entrar a mi mensaje ya, porque a que no se me ponga en serio. Vamos a rebosar. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Mientras leía eso, gloria al Señor, acerca de este hombre de la vida de Pedro, un hombre con un ministerio sobrenatural, aleluya. Me atrevo a decir que uno de los apóstoles más usados, aleluya. Dice Gálatas que era el líder de la iglesia, aleluya. Pero algo que me impresiona aquí, el llamado de él. Por eso me impresiona algunos llamados que Dios le hizo a hombres y a mujeres de Dios. Pedro, dice la Biblia, que era un hombre pecador. Estaba pecando allí en el mar de Tiberia. Pero aconteció algo. Dice la Biblia que Pedro pasó una noche entera, pastor, pescando, pero no agarró nada. Y algo bien es que aparentemente Pedro tenía una familia, porque Jesús oró por su suegra. Entonces, si Jesús oró por su suegra, es porque tuvo una esposa, tiene una esposa. Y yo meditaba en esto de Pedro, un hombre que se dedicaba a la pesca, un hombre que vivía de la pesca, y ahora pasa una noche entera, pero en esa noche entera no agarró nada, ni siquiera un pescadito de los pequeños. Y me imagino yo que cuando Pedro, aleluya, está allí lavando sus redes, mientras Pedro está lavando las redes, Pedro quizá está pensando y diciendo: wow, ¿qué le voy a decir a la mujer ahora cuando llegue? ¿Qué le voy a decir a los muchachos ahora cuando lleguen? Porque los muchachos de la esposa tienen que estar esperando que yo llegue para ellos agarrar y comenzar a cocinar, aleluya. Pero ¿qué le voy a decir ahora cuando yo llegue a ellos y le diga que no pequé absolutamente nada, que pasé una noche frustrante, que pasé una noche fracasada, que no pude pecar absolutamente nada, aleluya? Y dice que cuando Pedro está allí lavando sus redes, aleluya, para irse, dice que entonces Jesús se le aparece. Y lo que me impresiona aquí es que la barca de Pedro estaba vacía,
Pero cuando Jesús llega, Jesús da una palabra y lo que estaba vacío entonces se llena, aleluya. Y cuando yo vi esto, aleluya, de que con una palabra que Jesús decretó, con una palabra que Jesús dio, lo que estaba vacío se llenó. Y Dios me decía, dile a ellos que lo que está vacío se va a llenar. Que no sé cuál es la barca que está vacía, pero se va a llenar. Una palabra, pastor, hizo que lo que estaba vacío se llenara. Una palabra es lo que tú necesitas para que tu barca sea llenada. Una palabra es lo que tú necesitas para ser rebosado. Una palabra es lo que tú necesitas para ser bendecido. Una palabra es la que tú necesitas para que tu barca sea llena. Cuando Jesús llegó y dio la palabra, lo que estaba vacío entonces se llenó. Aleluya. Una palabra es lo que necesita. Y escuche esto. Cuando Lázaro muere, tenía 4 días de muerto. Lo único que Lázaro necesitó para resucitar fue una palabra del Mesías. Aleluya. Cuando la hija de Jairo muere, lo único que ella necesitó fue una palabra del Mesías. Aleluya. Cuando la viuda de Naín muere su hijo, lo único que ella necesitó fue una palabra que salió de la boca del Mesías. Una palabra que salió de la boca, aleluya, del que me envió. Una palabra va a hacer que lo que tú tienes vacío hoy se llene. Hoy se va a llenar lo que está vacío. Hoy se llena la barca que están vacía. Hoy se llenan. Solo se necesitó una palabra para que la vida de Pedro sea transformada. Solo se necesitó una palabra para que el fracaso de Pedro se convierta en la mayor bendición de Pedro. Aleluya. La pesca más grande de Pedro aconteció un día después que fracasó. Y Dios me decía mientras meditaba en esto: es necesario que venga el fracaso. ¿Para qué? Para que se acerque la mayor pesca de tu vida. Aleluya. Es necesario que venga eso, para que venga la mayor victoria de tu vida. Aleluya. La mayor victoria de tu vida. Y escuche, pastor, mientras veía esto meditaba en algo, que hay personas que hoy son empresarios y lo que ellos necesitaban fue un día de fracaso. Necesitaron un día de fracaso. ¿Cuál? Que lo despidieron en su trabajo. El día de eso que lo despidieron de su trabajo fue donde Dios le dio la mayor pesca. Hay empresarios hoy, aleluya, que lo que ellos necesitaron fue un fracaso para ser bendecidos. Necesitaron un despido, aleluya. Hay una anécdota de un hombre, aleluya, que trabajaba, pastor, en un prostíbulo, pero vino un dueño nuevo y quiso cambiar el bar y remodelar todo en el bar. Y este hombre era el portero, pero no sabía leer ni escribir. Pero cuando el nuevo jefe, joven, visionario, le dice al portero: óyame, de hoy en adelante usted va a estar ahí en la puerta y va a escribir la gente que salga, las que entran, cómo se sintieron, escríbame todo eso. Y el hombre dice: wow, cuánto lo siento, pero no sé leer ni escribir. Y el hombre le dijo: lo siento, pero entonces tendré que darte una indemnización y despedirte. El hombre agarró, pastor, y cogió el dinero que le dieron. Y con el dinero que le dieron, allá donde él trabajaba, sabía reparar la silla. Y comenzó a reparar. Y comenzó a comprar herramientas. Y la gente comenzó a buscarlo y a comprar herramientas. Hasta el punto de que el hombre fue escalando hasta que puso una ferretería
después puso 2, después puso 3, y era el empresario más grande de aquella ciudad, hasta el punto que este hombre un día donó una escuela, donó, aleluya, y el alcalde le entregó la llave y le dijo: quiero que pongamos su nombre aquí, aleluya. Y el hombre le dijo: lo siento, pero yo no sé leer ni escribir. Y el alcalde se quedó así mirándolo serio y le dijo: wow, ¿y cómo usted no sabe leer ni escribir? Y tiene un imperio tan grande. ¿Qué había sido de usted si hubiera sabido leer y escribir? Y el hombre le dijo: si supiera leer y escribir, hoy en día no fuera empresario, si no fuera un puertero aquí en un prostíbulo. Aleluya. Dios mío, Espíritu Santo, una noche de fracaso lo convirtió en la mayor victoria de su vida. Wow. Nos vamos a multiplicar hoy. Cuando Pedro, aleluya, yo sé que estoy hablando aquí con alguien, pastor. Sé que alguien está cogiendo esto, aleluya. Hay gente que están cogiendo esto, porque a veces hay gente que están buscando más confirmación que en Gedeón. Y Dios le dice: ya yo te di la palabra, solo obedece, aleluya. Hay gente que se están creyendo Gedeón, confirmación y confirmación. Y Dios te dice: lo que tú necesitas es una palabra, no tanta confirmación. Solo obedece y punto. Obedece y punto. Ya yo te hablé, estoy contigo, te envié. ¿Qué más tú quieres? Obedece, suelta eso, que Dios te tiene algo mejor. Wow, Espíritu Santo, siento que estoy hablando con alguien aquí. Ya Dios te dio las palabras. ¿Qué más lo que tú quieres? Ya te habló, te dio las palabras. Entonces comienza a accionar. ¿Qué es lo que tú necesitas ahora? Accionar. No más confirmación porque ya la tiene. Es que accione y arrebate lo que Dios dijo que es para ti. Estaré hablando con alguien aquí. Pedro está allí lavando sus redes y el maestro se le acerca, aleluya. Y cuando se le acerca le dice: oye, quiero que me preste tu barca. Y se montó. Pero algo que me gusta de Pedro, que aunque tuvo una noche de fracaso, estaba sirviendo. Dijo: no hay problema, entra, ven. Aunque tuve una noche de fracaso, pero entra, voy a servirte como quieras, aleluya. Escucha aquí los servidores. A veces hay la bendición que usted se puede perder por no servir. Si Pedro se había puesto arrogante, había perdido esa bendición. Y Pedro no sabía quién era que estaba frente a él, aleluya. Y a veces usted no sabe quién es que está frente al lado suyo. Por eso hay que ser sumiso y ser humilde, aleluya. Porque tú no sabes, aleluya, Dios mío, quién es que está al frente tuyo, aleluya. Tú no sabes de dónde que va a venir tu bendición. Y Pedro dijo: ok, vamos para allá, vamos a remar. Dijo: vamos para adentro ahora, boga más adentro. Y Pedro volvió otra vez a remar, aleluya. Volvió para adentro, aleluya. Y quizás de los que estaban ahí decían: oye, va otra vez para donde él fracasó, aleluya. Va para allá otra vez, va para adentro otra vez, va para allá donde él fracasó, aleluya. Pero lo que ellos no sabían, que en el lugar del fracaso fue donde Dios le dio la mayor victoria, aleluya. Y algo que yo meditaba en esto: si Jesús le va a bendecir con esa pesca, ¿por qué hay que irse tan lejos? ¿Por qué no la tiró ahí mismo? ¿Por qué hay que irse tan lejos? Porque donde él fracasó no fue ahí. Donde él fracasó fue para allá. Donde él fracasó fue allá en el mar. Por eso Dios le dice: vaya más adentro, aleluya. Porque donde tú fracasaste, ahora te voy a entregar la mayor victoria. Aleluya, escucha. Pedro, aleluya, no fracasó en la orilla, fue allá en mar adentro que fracasó. Por eso el maestro le dijo: vamos para allá. En el lugar del problema, ahora va a ser el lugar de tu bendición. Y los que se burlaron de ti porque fracasaste, ahora van a decir: Dios los bendijo. Y escuchen, cuando Pedro comienza a bogar mar adentro, comienza a bogar mal adentro, aleluya. Y Jesús le dice algo: oye, ahora lo que tú vas a hacer, tira la red, aleluya.
Pero me gustó la obediencia de Pedro, que Pedro dijo: yo fracasé, aleluya, la noche entera, de izquierda a la derecha, para atrás, para adelante, a ver, y no pasaba nada. Pero en tu palabra yo la voy a tirar, aleluya. En tu palabra algo va a acontecer. En la palabra de Él puede acontecer. En tu nombre no pasa, pero si lo tira en el nombre de Él, algo va a acontecer. En mi nombre nada, pero en el nombre de Jesús algo puede pasar. Pedro tiró las redes. Usted sabe la historia más que yo. Pedro tira las redes. Dice que cuando Pedro entonces tira las redes, parece que todos los pecados estaban ahí haciendo fila, esperando que Pedro tirara las redes. Estaban ahí toditos, porque ellos tenían ya una orden de que tenían que estar ahí. Ya la orden de ellos era que estuvieran al servicio del maestro. Cuando Pedro tiró, estaban de vacaciones. Pero cuando el maestro se montó en la barca, ellos dijeron: vamos para allá, aleluya, vamos a obedecer. Cuando Él se monta en tu barca, algo va a pasar. Tu barca no se va a hundir. Si Él está montado en ella, ella no se va a hundir, aleluya. Pastor, y un día hablaba de esto acerca de la barca, de cuando vino el mal tiempo y los discípulos estaban ahí en la barca. Parece que no era un mal tiempo normal, porque el que es pecador conoce el tiempo. Y aparentemente no era normal, porque ellos tenían miedo, estaban asustados, aleluya. Y estaban allí asustados. Pero mientras ellos estaban asustados, el maestro estaba durmiendo. Mientras ellos tenían, y tú sabes, pastor, Dios me dijo: el problema, Willy, de esto es que si yo me duermo, duérmete tú también, porque esa barca no se gobierna, aleluya. La barca tenía una palabra encima. ¿Cuál era la palabra que tenía la barca? Crucemos al otro lado. Por ende, la barca no se gobierna. Aunque los golpes la golpeen, hasta allá está agarrada, ella no se detiene. Y si usted nota algo, permiso, si usted nota algo, es que los golpes venían y la barca se movía. Mientras los golpes venían, la barca se movía. Pero moviéndose, pastor, con los vientos, llegó al propósito, llegó a Gadara. Esa barca tenía una orden, aleluya. Y la barca no se gobierna. Hay una palabra encima. La barca no se gobierna. La palabra fue decretada, aleluya. El milagro va a acontecer. Jesús está montado en tu barca. Él está montado en tu barca. Va a acontecer el milagro. Escuche, había una mujer que tenía una hija con un espíritu, con un demonio. Y fue donde Jesús, para que Jesús no le hiciera el milagro. Y Jesús no estaba por hacer el milagro. Dijo: oye, yo no vine para ustedes, sino al pueblo. Sino yo vine a los hijos, vine a Israel. Yo no vine para ustedes. No está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Aleluya. Y la mujer, aleluya, tenía una fe que turbó al maestro. La mujer reconoció primeramente. No puedes recibir si no reconoce. La mujer primeramente reconoció, dijo: ok, es verdad, tú tienes razón. Pero acuérdate de algo, que también comen ¿de qué? De la migaja que caen de la mesa de su amo. Y Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, por cuando creíste, hágase contigo como quiera. Por cuanto usted creyó, hágase con usted como usted quiera, aleluya. Por cuanto estás recibiendo la palabra, hágase contigo como quiera. Dios mío, esa palabra Dios me la dio para ella. Hágase contigo como quiera. Wow. Cuando la barca, aleluya, se llena de tantos peces. Cuando Pedro ve esto, que la barca se llena de tantos peces, vino un arrepentimiento a la vida de Pedro.
Porque Pedro dijo: wow, ¿quién es este hombre? Aleluya. Y digo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Pero Pedro, que no sabía que era el diseño, era la forma de Dios hacerle un llamado a este hombre. Aleluya. Porque Jesús le dijo: desde ahora, aleluya, no pecará más veces, sino que será un pecador de alma. Ven, muchacho, y sígueme. Y me impresiona que Pedro accionó inmediatamente. Cuando Jesús le dijo: sígueme, Pedro inmediatamente siguió al maestro. Algunos querían seguir y el maestro se lo impidió, pero a Pedro le dijo: ven y sígueme. Y me gusta algo, pastor, es que cuando Dios llega a la vida de un hombre, ese hombre es cambiado y es transformado. Cuando un hombre llega a la mano de Dios, Dios le cambia el nombre, aleluya. A los hombres que Dios llama, le cambia el nombre, aleluya. Dice que Jesús le dijo a él: desde ahora ya no te llamará más Simón, sino que tu nombre será Cefa, o Pedro, que significa piedra, significa roca. Y él dijo: y sobre ti yo voy a edificar mi iglesia. Sobre ti, Pedro, aleluya. Pedro no sabía ni siquiera quién era que estaba parado a él. Él dijo: sobre ti, Pedro, yo voy a edificar una iglesia. Pero algo que me impresiona es que mientras Pedro está con el maestro, Pedro está siendo capacitado, Pedro está siendo preparado. Porque si algo Dios tiene, que antes de enviar a un hombre, Dios primero lo capacita, lo prepara y después lo envía. Aleluya. A nadie Dios mandó sin prepararlo. A Moisés, antes de enviarlo, lo preparó. Cuando estaba en la salsa, le dijo: mete la mano en tu seno, y su mano estaba leprosa. Cuando volvió, la metió, entonces su mano estaba limpia. Lo que Dios estaba diciéndole: un corazón, un hombre con un corazón con lepra no está apto para ser un líder. Un hombre con un corazón leproso no está apto para gobernar, para lidiar. Primero, antes de enviarte, Moisés, tengo que prepararte. Y Pedro, aleluya, fue entrenado por el maestro. Pedro vio a Jesús en varias dimensiones. Lo vio transformado y también lo vio glorificado. Pedro vio la transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, Pedro vio, aleluya, cuando Jesús oró por la hija de Jairo, le dijo: Talita cumi. Pedro vio, aleluya, cuando Jesús le dijo al ciego, le untó lodo y le dijo: vete, lávate. Pedro vio todo esto, pero Pedro tenía un mandato. ¿Cuál era? El mandato que Pedro tenía es que él iba a edificar la iglesia, aleluya. Pero acontece algo, que antes de Jesús irse, aleluya, Jesús le dijo: no se vayan, aleluya, hasta que no reciban, ¿qué? Hasta que no reciban el poder, aleluya. Porque antes de tú ser enviado, primero tu copa tiene que ser rebosada, aleluya. Si tu copa no se rebosa, no puede ser enviado. Hay que rebosar primero la copa, aleluya. Jesús le dijo: cuando sean llenos, invertidos del poder del Espíritu Santo, aleluya, entonces sean enviados. Pero escuche esto con mucha atención. El Espíritu Santo me lo trajo ahora. Cuando Jesús llama a Pedro y hace el llamado, ¿de dónde lo saca? Lo saca de la pesca. Y él dice: ya no será más pecador de peces, sino que será pecador de hombres, aleluya. Y Pedro obedeció y salió y caminó. Pero cuando Jesús muere en la cruz, aleluya, a Pedro se le olvida la palabra que Jesús le había dado. A Pedro se le olvida la encomienda que Jesús le había dado. ¿Cuál era la encomienda?
que apacentara las ovejas, aleluya. Pero a Pedro se le olvida esto. ¿Y qué pasa, Pedro? Vuelve a dónde? Vuelve a la pesca, vuelve a pescar nuevamente, aleluya. Lo que el Espíritu dice, nunca vuelva de donde ya Dios te sacó, aleluya. Hay gente que están volviendo a lugares de donde ya Dios te sacó. Si ya Dios te sacó de ahí, no vuelva a ese lugar, porque vas a fracasar de nuevo. Escuche, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, Pedro. Ese era el ministerio de él, ese era el llamado, ese era el trabajo de él, apacentar las ovejas. Pero Pedro volvió ¿a dónde? A la pesca. Pero cuando Pedro vuelve a la pesca, pastor, usted sabe lo que pasó. Pedro vuelve y fracasa nuevamente. Cuando volvió a pescar, Pedro no consiguió nada. Pedro no agarró nada. Por más que tiró las redes, no pasaba nada. No agarró nada, ni tampoco lo iba a agarrar. ¿Usted sabe por qué? Porque ya Pedro había sido transicionado, y lo de él no era peces, sino era almas, aleluya. Por ende, iba a volver a fracasar, aleluya. Ya Dios lo había sacado de ahí. Hay gente que Dios lo saca de un lugar y ellos vuelven al lugar donde ya Dios lo sacó. Si Dios te dijo sal, no vuelva nunca más, aleluya. Jehová sacó a los Dios mío, Espíritu Santo, escucha. Jehová sacó con mano fuerte a su pueblo, a los hebreos. Los sacó de mano de los egipcios, los sacó con mano fuerte. Pero los hebreos no volvieron más pejitos, porque ya Dios lo había sacado de ahí. Si ya Dios te sacó de ese Egipto, ¿por qué tú quieres volver para ahí? ¿Por qué tú quieres forzar? Si ya Dios te dijo que ese no era tu lugar, que ese no era tu destino, no vuelva, va a fracasar, no vuelva. Y volvió y fracasó el muchacho. Pero qué grande es el amor de Dios. Cuán bueno es el amor de Dios. Por eso Juan, tratando de describir el amor de Dios, de lo grande que es el amor de Dios, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, tratando de describir el amor tan grande que tiene Dios hacia la humanidad, y lo mostró con Pedro. Cuando Jesús llega y ve a Pedro nuevamente pescando, Jesús no lo confronta, aleluya. No le dice: Pedro, ¿por qué te fuiste? Sino que Jesús le da unas palabras, aleluya, que esa palabra martilla el mismo corazón de Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y Pedro dice: sí. Y vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro la segunda vez responde que sí. A la tercera, su corazón fue contristado y Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: entonces apacienta mis ovejas. Si tú me amas, ¿qué tú haces pecando si ya yo te saqué de ahí? Si tú me amas, a mi obra entonces. Si tú me amas, a lo que te encomendé. Si me amas, vuélvete allí a pecar alma. Y Pedro volvió a tirar las redes, pero ahora tiró a la derecha. Y volvió y hizo grandes bonanzas, aleluya. Pero hay algo aquí, pastor, que me gusta. Por eso que usted como pastor y las ovejas tienen que siempre ser guiados y mirar lo que hace su pastor. Aprender de lo que hace su pastor, porque luego a usted que le va a tocar. Haga siempre lo que usted vea que él hace, porque Pedro, aleluya, vio a Jesús cuando llegó a la casa de Jairo. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Jesús? Perdón. Sacó a todo el mundo para afuera. Y cuando Jesús saca a todo el mundo para afuera, toca a la niña y le dice: Talita, cumi, levántate. Y dice que la niña se levantó, aleluya. Y eso quedó impregnado en la vida de Pedro. Quedó ahí en el corazón de Pedro, aleluya.
Y escuche esto. Dice que, aleluya, en el libro de los Hechos, vaya, dice que muere ¿quién? Muere Dorcas, aleluya. Y cuando Dorcas muere, aleluya, que está allí tirada ahí Dorcas, Pedro no comienza a llorar, sino que Pedro dice: lo que mi maestro hizo, eso yo voy a hacer ahora. Dice que Pedro sacó a todo el mundo para afuera, sacó a todo el mundazo y le hizo lo mismo. Le dijo: levántate, Dorcas. Y Dorcas se levantó. Ay, Dios mío, Espíritu Santo. Escuche, si usted no me cree, pregúntele a Eliseo entonces. Si no me cree a mí, pregúntele a Eliseo. La Biblia dice que cuando Dios se lleva a Elías, pero antes de Dios llevarse a Elías, Elías se para en el Jordán. Y dice que Elías golpea el Jordán. Y cuando Elías golpea el Jordán, el mar se abre y Elías cruza el Jordán en seco, aleluya. Pero cuando entonces Elías se va, que es subido al cielo, que Eliseo, aleluya, recibe el manto, aleluya. Cuando Eliseo recibe el manto, Eliseo no se fue nadando, Eliseo no se fue remando, Eliseo no buscó una barca para remar, sino que Eliseo pidió una doble porción. Por eso partió el manto en dos y agarró el manto y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios que abrió el Jordán. Y dice que golpeó el Jordán y el Jordán se abrió también. Golpea tu Jordán. Si algo va a acontecer y va a pasar. Escuche, el último milagro de Elías fue el primero de Eliseo. El último de Elías golpeó y se abrió. Y el primero de Eliseo fue el mismo. ¿Dónde está el Dios de Elías? El Dios que abre las aguas. Se va a abrir aquí también, aleluya. Y las copas se van a llenar, aleluya. El Dios que golpeó se va a abrir aquí también. Las copas se van a llenar también. ¿Dónde está el Dios de Elías? Póngase de pie, vamos. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Ay, Dios mío. Dice la Biblia que el mar se abrió también. Y Eliseo cruzó el mar en seco, aleluya. Y yo sé que los líderes aquí están ahí pendientes de su pastor, porque esa antorcha ellos se la van a llevar. Ellos no van a ser como Giesi, que Giesi se dobló y la unción que le pertenecía a Giesi, Eliseo se la tuvo que llevar, aleluya. Pero Dios mío, yo sé que estoy hablando aquí con hombres y mujeres que son hombres que atadas por la unción, que se quieren llenar, que su copa quiere rebosar, que su copa se va a llenar, que su copa se va a rebosar. Habrá alguien que diga: mi copa está rebosando. Y mientras estaba allí, estaba orando por ustedes, estaba orando por esta casa. Y Dios me mostraba, pastor, no estaba ni pensando en nada de eso, pero Dios me mostraba esa gran cantidad de peces, esa gran cosecha, aleluya, esa gran cantidad de peces que había, y que yo iba para allá, aleluya, iba a llevarles esa palabra, aleluya. Y yo creo que lo que Dios mostró, que la multiplicación que venía, aleluya, ha de manifestarse en esta casa, aleluya. Ha de manifestarse aquí en esta casa. La cosecha que viene ha de manifestarse en esa casa, porque aquí hay hombres y mujeres hambrientos por la presencia, diciendo: necesito que mi copa se llene, necesito que mi copa sea rebosada. Hay gente que su copa está siendo rebosada, aleluya. Pastora, Dios mío, Espíritu Santo, hay gente aquí, no en otra iglesia, que después de este congreso su vida nunca jamás será igual. Su vida nunca será igual, porque su copa ha sido rebosada. Y cuando la copa se rebosa es porque está llena hasta arriba, aleluya. Y estamos aquí, aleluya, en esta actividad. ¿Cuántos días son, pastor?
35 días para que tu copa sea rebosada. Aleluya. ¿Por qué? Si la copa no se rebosa, se puede terminar, se puede acabar, porque no está llena hasta arriba. Aleluya. La virgen de la insensata y la prudente tenían aceite, pero una tenía menos que otra, y la que tenía poco se le acabó, pero había una que tenía reserva. Y hay gente aquí, hay hermanos, hay hombres de Dios que tienen una reserva de aceite, que tienen una reserva de aceite, que se están llenando, aleluya, que se están llenando, y que su lámpara no se va a quedar vacía, sino que su lámpara se va a llenar. Varón, no te conozco, pero el Espíritu sí. Y mientras estaba ahí hablando, aleluya, el Señor me dirigía hacia ti, aleluya. ¿Por qué? Porque me traía las palabras que daba, que la barca estaba vacía, hasta que Jesús desató la palabra y su barca se llenaron. No sé lo que se ha vaciado en ti, pero se va a llenar en tu vida, aleluya. Se va a llenar en tu vida, aleluya. Ya la palabra fue decretada, la palabra fue dada, aleluya. Se va a llenar en tu vida, aleluya. Se va a llenar lo que está vacío, Dios mío. Varón, solo camina, solo cree. Ya la palabra fue decretada, la palabra fue dada. Solo sala. Abraham salió y no sabía para dónde iba, aleluya. Ya Dios te dio las palabras, aleluya. No te vayas ahora de la iglesia porque te dije que salgas, aleluya, sino que obedezca la palabra que Dios te dio. Ya la palabra fue decretada, solamente obedece. Ya fuiste bendecida hoy. Ya fuiste bendecida hoy. Ya Dios te entregó. Porque Dios ha visto tu lágrima. Dios ha visto mientras tú gimes en el altar, mientras tú lloras en su presencia, mientras tú gimes en su presencia, aleluya. Espíritu Santo de Dios, ya Dios te escuchó, aleluya. Escúchame. Ya Dios te escuchó. Escúchame. Pastor, aquí hay muchos empresarios aquí en esta iglesia. Hay mucha gente que Dios lo va a sacar de atrás y lo va a poner adelante. Hay gente aquí que son empresarios y ni ellos mismos lo saben. Hay gente que están pidiendo por uno y Dios no sabe que Dios le va a dar dos. Pedro tenía una barca vacía, pero Jehová le llenó dos. Era una sola que había vacía, pero Jehová le llenó dos. Porque lo que Dios da lo da en abundancia. Y la bendición de Dios no atrae tristeza, sino que enriquece, aleluya. Por cuanto creíste, recíbelo en esta noche. Recíbelo en el nombre de Jesús. Pediste uno, pero Dios te da dos. Ama. Y aquí paso el pastor, aleluya. Creo firmemente en Dios que estos son 35 días donde la gloria de Dios ha de manifestarse de una manera sobrenatural en tu vida, y que nunca jamás será igual, aleluya, porque ya tu copa ha sido rebosada, aleluya. Ha ungido tu cabeza. David dijo: unge mi cabeza con aceite, aleluya. ¿Por qué él dijo que ungiera su cabeza con aceite? Porque los pastores ungían a las ovejas, le ungían las orejas y la nariz. ¿Por qué? Porque el aceite era como un repelente. El aceite era como una cobertura, como una protección. Porque las moscas venían y se posaban sobre las orejas de las ovejas. Y entonces depositaban muchos huevos. Y eso le traía infecciones, aleluya. Eso le traía malezas, aleluya, a las ovejas. Pero por eso David dice: unge mi cabeza con aceite. Si tú me unges, no hay malicia del diablo que pueda tocarme a mí. No hay enfermedades que pueda tocarme. Yo estoy cubierto con tu sangre.
Si tú me unges, no hay mal que pueda tocarme a mí. Aleluya. Pastor, apúntelo. Así dice Jehová. Así como me mostró la gran cosecha de peces que viene, apúntelo, porque la va a ver right now. La manifestación de Dios, aleluya. Cómo se van a llenar la barca. Van a venir gente de todos los lados, aleluya. Escuche, y hay gente que no saben, pero por el rumor, por lo que van a oír, van a venir, porque van a decir: yo he oído de esa iglesia, yo voy para allá, porque yo quiero de lo que ellos tienen, yo quiero de lo que se está derramando allá, yo también quiero de eso. Y por eso van a venir del este, del norte, del sur, y se va a llenar esta casa. Todas esas sillas tienen un nombre. Todas esas sillas están ungidas y tienen un nombre, aleluya. Y lo más lindo que Dios me dice, que muchas de esas son tus familias que van ahí. Escuche, hay muchas de esas. Hay madres que están aquí que no saben que esas son las de sus hijos. Por eso cuando usted llegue, diga: Jehová, estoy aquí, pero esas tres son las de mis hijos. Estoy aquí, pero esa es la de mi esposo. Jehová, estoy aquí, pero esa es la de mi familia. Sierva, cuando usted se siente, dígale: sierva, te quiero mucho, pero echa un poquitico para allá, porque esta que está aquí tiene nombre. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Cristo con ustedes. No quiero abusar del tiempo, pastor. Dios me bendiga.